Buenas tardes, les saluda una vez más Javier García Vega desde el planetario Yocol Cap de Chetumal, esperando que se encuentren todos bien allá en casita, en compañía de sus seres queridos, bien de salud. El día de hoy vamos a ver en las asesorías de física, en esta parte del sonido muy interesante, vamos a ver el efecto Doppler. Bien, el efecto Doppler. Cuando una fuente sonora y un observador está en movimiento, que ambos estén en movimiento uno respecto al otro, el tono percibido por el observador no es el mismo que cuando el foco, llamémosle foco a la fuente sonora, está en reposo respecto al observador. Si un observador que escucha está en movimiento hacia la fuente sonora y esta fuente sonora está en reposo, la frecuencia del sonido va a ser mayor. Y si el observador se mueve alejándose de la fuente que está en reposo, escucha un tono más bajo que cuando ambos están en reposo. ¿Ok? Veamos. La altura del silbato de una locomotora es un ejemplo. Es mayor cuando la fuente se acerca al observador que cuando se va alejando, que cuando pasa y se va alejando. Este fenómeno físico fue descrito por primera vez por el físico matemático austriaco Christian Johann Doppler, que vivió de 1803 a 1853. Bien joven, solo 50 años cuando falleció. En sus memorias presentadas en 1842, señaló que el color de un cuerpo luminoso, lo mismo que la frecuencia de un cuerpo sonoro, debe cambiar con el movimiento del cuerpo y del observador. Ahorita vamos a ver las fórmulas y vamos a ver unos ejemplos, unas figuras en las cuales va a quedar bien entendido lo que es el efecto Doppler. Este efecto Doppler, como se llama, se aplica a las ondas en general y se define como el fenómeno físico del cambio aparente en la frecuencia de un sonido cuando hay un movimiento relativo de la fuente y del observador o del oyente. Bien, aquí vamos a presentar a continuación unos ejemplos que posiblemente alguno ya lo hayamos experimentado, ¿ok? Para que comprendamos mejor lo que es este efecto Doppler. Tenemos cuando una persona está cerca de las vías del ferrocarril y escucha el silbato del tren aproximándose, se va a advertir que el tono del silbato es más alto que el que se escucharía normalmente si el tren y el observador estuvieran detenidos uno con respecto al otro, ¿ok? Y a medida que el tren se aleja, se va a escuchar que el tono es más bajo que lo normal. Este es un ejemplo. Ahora, otro ejemplo en las pistas de carreras. Vamos a escuchar que el sonido de los automóviles que se acercan a las gradas, a la gradería, es considerablemente más alto que el sonido de los autos que se están alejando de ellas. Y otro ejemplo podríamos, y que este quizás sea el más común, que el sonido de una ambulancia escuchamos que va en aumento a medida que se aproxima a nosotros, pero se reduce bruscamente cuando la ambulancia pasa de nuestro lado y se aleja de nosotros. Bien, bueno, en este caso vemos que cuando la ambulancia se acerca, las ondas provenientes de las sirenas se comprimen, es decir, el tamaño de las ondas disminuye, ¿ok? Y lo que provoca que se perciba una frecuencia mayor o de altura mayor. Y cuando la ambulancia se aleja, las ondas se separan en relación con el sujeto que las escucha, lo que ocasiona que la frecuencia que se perciba sea menor que la de la fuente que la está emitiendo. Vamos a ver que el efecto Doppler supone que la frecuencia que emite la fuente permanece constante, solo cambia con el movimiento relativo entre ambos, ¿ok? En este caso el oyente y la fuente sonora. Y este fenómeno físico
Lo vamos a demostrar, o se puede demostrar gráficamente, representando las ondas periódicas emitidas por una fuente mediante círculos concéntricos que se mueven de manera radial hacia afuera. La distancia entre dos círculos adyacentes cualesquiera representa la longitud de onda. Aquí lo vamos a ver ahorita. La longitud de onda entre dos círculos adyacentes cualesquiera, ¿ok? Y la representamos con lambda. Y el sonido se va a propagar con una velocidad v, representada con una velocidad v, ¿ok? La frecuencia con que dichas ondas inciden en el oído determina el tono del sonido a escuchar, ¿ok? Tono, frecuencia, ¿ok? Está relacionado. La frecuencia son ciclos por segundo, por unidad de tiempo. Y el tono es lo que escuchamos, tal como se muestran en estas dos figuras, ¿ok? En esta figura no se produce, en la figura A no se produce el efecto Doppler. Tenemos el foco, que es la fuente de sonido, representado por la letra S. B, subíndice S es la velocidad del foco. Al estar en 0, quiere decir que no se mueve, está en reposo, ¿ok? Tenemos lambda, que es la distancia, la longitud de onda, ¿ok? Y representa la distancia entre dos círculos adyacentes. Y la velocidad de propagación del sonido, ¿ok? Bien, entonces aquí en la figura B, la frecuencia de la fuente ya no es la misma que va a percibir un observador. Aquí es donde se presenta el efecto Doppler, ¿ok? Esta O desde el observador. B subíndice O es la velocidad del observador, ¿ok? Tenemos el punto E. Tenemos A, que es la fuente, ¿ok? Donde está situada la fuente. Tenemos B, cuando se mueve la fuente. Tenemos los círculos. Este círculo tiene su radio en A y su radio, y esta es B, la velocidad de propagación del sonido, ¿ok? Tenemos lambda, tenemos D. Entonces ahorita vamos a detallar este círculo, porque de aquí vamos a sacar las ecuaciones para poder encontrar el efecto Doppler, ¿ok? Dice así: para obtener las fórmulas que rigen el efecto Doppler, consideramos solamente el caso especial en el cual las direcciones de las velocidades del observador B subíndice O, como vimos aquí, y las velocidades del foco, en este caso B subíndice S, se encuentran, ambas coinciden con el de la recta que los une, ¿ok? Puesto que estas velocidades pueden tener el mismo sentido o sentidos opuestos, y el observador puede estar delante o detrás del foco, se requiere un convenio de signos. Así que vamos a tomar como sentido positivo de la velocidad del observador a la velocidad del foco el que va desde la posición del observador hacia la del foco. En este caso, del que va desde la posición del observador hacia el foco, ¿ok? Bien, entonces esta es la línea que los une, es de lo que estamos hablando. Ahora, la velocidad v minúscula de propagación de las ondas sonoras se considera siempre positiva. Una vez más, vamos a la imagen. La velocidad, esta velocidad, este vectorcito siempre se va a considerar positivo, ¿ok? Para nuestro análisis en este caso. En el instante de tiempo igual a 0, el foco sonoro se encuentra en el punto A, y en un instante t en el punto B. Regresemos acá. En un instante el tiempo 0 se encuentra en A, el foco sonoro, y en el instante t igual a t se encuentra en B, ¿ok? Regresemos. La circunferencia exterior representa la superficie de la onda en el instante t igual a 0, ¿ok?
la cual en el espacio libre es una esfera, como ya vimos en la imagen, cuyo centro está en este caso en A, y que se propaga radialmente hacia afuera, ¿ok? Se va propagando a los círculos concéntricos de los que estábamos hablando, con todos los puntos en velocidad v, ¿ok? El radio de esta esfera, que es la distancia de E a A o A a D, es por lo tanto B por T. Regresamos a la imagen. EA, esta distancia de EA es la misma que la distancia de A a D, ¿ok? Y por lo tanto va a ser la velocidad por tiempo. Bien. De aquí estamos deduciendo lo que son las fórmulas para el efecto Doppler. La distancia de A a B, del punto inicial A donde está el foco a B, este es el segmento de A a B, ¿ok? Es igual a la velocidad del foco, B subíndice S por T. Entonces aquí podemos ver que la distancia de E a A es igual a la distancia de A a D, y esto es igual a B por T. Bien, podemos regresar a observar lo que es la figura, ¿ok? Las veces que sea necesario, porque todo este análisis lo estamos sacando de ese gráfico. La distancia de A a B es igual a velocidad del foco por T, por tiempo, ¿ok? La distancia de E a B va a ser igual a la distancia de E a A más la distancia de A a B, y esto es igual a velocidad por tiempo, sustituyendo nada más velocidad del foco por tiempo. Esta es la velocidad de propagación, ¿ok? Acuérdense, tenemos que estar pendientes de los subíndices. Lo que es igual, aquí podemos factorizar T, es un factor común en esta fórmula. Nos quedaría velocidad de propagación más la velocidad del foco por tiempo. Y el último segmento sería segmento de B a D es igual a segmento de A a B menos segmento de A a D, y es igual a la velocidad de propagación por el tiempo menos la velocidad del foco por tiempo. Factor común otra vez tiempo es igual a velocidad menos velocidad del foco por tiempo, ¿ok? Ahora, por definición, sabemos que el tiempo comprendido entre t igual a 0 y t igual a t, el número de ondas emitidas por el foco, ¿cuál va a ser? Número de ondas va a ser la frecuencia de la fuente por tiempo, donde f subíndice S es la frecuencia del foco, ¿ok? La fuente de sonido. Delante de las ondas, delante de la fuente, las ondas se van a comprimir dentro de la distancia de B a D, mientras que detrás del foco se descomprimen en la distancia E a B. Por lo anterior, la longitud de onda delante del foco es lambda D mayúscula, está dado por el segmento de B a D entre el número de ondas, y esto sustituyendo va a ser igual a B, velocidad de propagación menos la velocidad del foco, todo esto multiplicado por T entre la frecuencia del foco por tiempo, quedándonos como la longitud de onda va a ser igual, delante del foco va a ser igual a la velocidad de propagación menos la velocidad del foco sobre la frecuencia del foco, ¿ok? Y para encontrar la longitud de onda detrás del foco, lambda subíndice D minúscula va a ser igual a el segmento EAD entre el número de ondas, pero el segmento EAD va a ser, para dejarlo todo en términos de velocidades, ¿ok? Velocidad de propagación y velocidad del foco, ¿ok? Va a ser igual a B más B subíndice S, velocidad del foco por T, entre la frecuencia del foco por T. Se cancelan T arriba y T abajo, ok, una cancelación, quedándonos como la longitud de onda detrás del foco va a ser igual a velocidad de propagación más la velocidad del foco entre la frecuencia del foco. Y las ondas que se aproximan al observador móvil
en este caso le llamamos O de la figura, tiene una velocidad de propagación respecto a él dada por la velocidad de propagación más la velocidad del observador, ¿ok? La frecuencia con que se encuentran estas ondas, ¿cuál va a ser? Frecuencia percibida por el observador va a ser igual a la velocidad de propagación más la velocidad que tenga el observador entre la longitud de onda, ¿ok? Y esto es igual a la velocidad de propagación más la velocidad del observador móvil entre la velocidad de propagación más la velocidad del foco sobre la frecuencia del foco. Y esto a su vez es igual a la frecuencia de foco por la velocidad de propagación más la velocidad del observador, esta es la del móvil, entre la velocidad de propagación más la velocidad de la fuente. Una vez más, para recordar, donde F subíndice O es la frecuencia percibida por el observador móvil, ¿ok? F subíndice S es la frecuencia de la fuente. Bien. V minúscula, velocidad del sonido, la velocidad de propagación del sonido. V subíndice O, velocidad del observador hacia el foco, ¿ok? Y la V subíndice S es la velocidad de la fuente. Es encontrar la frecuencia percibida por el observador, del observador en términos de las velocidades del observador y de la propagación, ¿ok? Y la frecuencia de la fuente. Bien, no es muy complicado. Ahorita que veamos el ejercicio va a ser muy sencillo y ya lo vamos a entender de mejor manera. Simplificando toda esta ecuación pasada, vemos que la frecuencia percibida por el observador va a ser igual a la frecuencia de la fuente sonora, en este caso del foco le estamos llamando, multiplicado por 1 más menos velocidad del observador entre la velocidad de propagación, en todo esto dividido entre 1 más menos la velocidad de la fuente, ¿ok? Entre la velocidad de propagación. Y esta elección correcta de este signo más o menos lo vamos a conseguir fácilmente recordando que cuando el foco o bien el receptor se acerca uno al otro, la frecuencia aumenta, mientras que cuando se alejan la frecuencia va a disminuir. Así como en este ejemplo, si el foco y el receptor se aproximan, se utilizará el signo más. Y en el numerador y el signo menos, a ver, si el foco y el receptor se aproximan uno al otro, se utiliza el signo más en el numerador o el signo menos en el denominador, dado el caso, ¿ok? Vamos a pasar al ejemplo. El ejemplo dice así: un día en que la temperatura es de 20 grados centígrados, el silbato que señala la salida de los trabajadores de una fábrica que se llama Bombardier tiene una frecuencia de 360 Hz, el sonido, ¿ok? Que señala la salida. Y dice así: ¿qué frecuencia escuchará el conductor de un automóvil que viaja a 30 metros sobre segundo cuando, inciso A, se acerca a la fábrica, B, se aleja de la fábrica y C, cuando pasa frente a la fábrica? ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a los datos. Tenemos la temperatura, que son 20 grados centígrados. Tenemos la velocidad, ok, de la fuente, de propagación del sonido, que son 331 metros sobre segundo, ok. Tenemos la frecuencia de ese sonido, que son 360 Hz. En este caso, la velocidad del foco, en este caso es 0, ojo, ahí está un detalle. ¿Por qué? Porque no se está moviendo, está estático, es el sonido del silbato, ok. Tenemos la velocidad del observador, que es 30 metros sobre segundo. No conocemos la velocidad de propagación ni la frecuencia, ok, escuchada por el automovilista. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar? De una asesoría pasada sabemos que la velocidad de propagación va a ser igual a la velocidad del sonido inicial, ok, pero acuérdense que esta se ve afectada por la temperatura, entonces más un factor de 0.61 multiplicado por la temperatura. Bien, y la frecuencia a la que va a escuchar
la que le va a llegar el sonido al conductor va a ser igual a la frecuencia sonora de la fuente multiplicada por 1 más menos velocidad del conductor entre la velocidad de propagación entre 1 más menos velocidad de la fuente entre la velocidad de propagación. ¿Ok? Bueno, para el desarrollo primero tenemos que calcular la velocidad del sonido a 20 grados centígrados. Como quedamos, siempre se ve la velocidad del sonido se ve afectada por la temperatura. ¿Ok? Entonces tenemos esta B para encontrar la velocidad de propagación. Es igual a la velocidad del sonido más 0.61 por la temperatura. Y esto es igual a 331 metros sobre segundo, que así se propaga en el aire. ¿Ok? Más la afectación debido a la temperatura, que es 0.61. Las unidades metros sobre segundo por grado centígrado multiplicado por 20 grados centígrados, dándonos como resultado una velocidad de propagación de 343.2 metros sobre segundo. ¿Ok? Ya tenemos esta vez. ¿Qué sigue? En el inciso A, cuando se acerca a la fábrica, simplemente sustituir. Tenemos una frecuencia percibida por el conductor de Fs entre 1 más velocidad del conductor sobre la velocidad de propagación entre 1 más velocidad de la fuente entre la velocidad de propagación. Aquí tenemos que ver el símbolo más, nos acordamos, es porque se está acercando, ¿ok?, el conductor, entonces están comprimiendo las ondas, de ahí el signo más, y ahorita vamos a ver los resultados cómo le afecta. ¿Ok? Entonces sustituimos frecuencia de la fuente 360 Hz entre 1 más 30 metros sobre segundo es la velocidad del conductor entre 343.2 metros sobre segundo, que es la velocidad de propagación que acabamos de encontrar debido a la temperatura, y dividido todo entre 1 más 0, que es la velocidad de la fuente, no se está moviendo, está estática, entre 343.2 metros sobre segundo, que es la velocidad de propagación, dándonos una frecuencia percibida por el conductor de 391.46 Hz. Bien, ahora en el inciso B, cuando se aleja de la fábrica, ¿cómo está percibiendo ese sonido? Esa frecuencia que le llega es frecuencia que le llega al conductor, percibida por el conductor, va a ser, en este caso, la frecuencia de la fuente por 1 menos velocidad del conductor entre la velocidad de propagación, dividido todo entre 1 menos la velocidad de la fuente entre la velocidad de propagación. ¿Ok? Ahora, en este caso, el signo menos, nos acordamos una vez más, es cuando se están alejando. En este caso se está alejando del foco de sonido el conductor, por eso es que las ondas se están descomprimiendo. ¿Ok? Se descomprimen en este caso. Y en este caso tenemos 360 Hz, que es la frecuencia de este sonido, multiplicado por 1 menos la velocidad del conductor, 30 metros sobre segundo, entre la velocidad de propagación, 343.2 metros sobre segundo, todo dividido entre 1 menos 0, en este caso la velocidad de la fuente está estática en reposo, dividido entre 343.2 metros sobre segundo, velocidad de propagación del sonido. Ya tomando en cuenta el efecto de la temperatura, acordándose. Y esto es igual a 328.53 Hz. ¿Ya ven la diferencia? Cuando se acerca, 391.46 Hz. Se incrementa la frecuencia. Cuando se aleja, 3.28.53 Hz. ¿Ok? Esto es cuando se está alejando. Aquí está el efecto Doppler de una manera analítica con sus fórmulas. Y ahora, inciso C, cuando pasa frente a la fábrica, en ese punto lo que está escuchando a la frecuencia es la frecuencia de la fuente. Simplemente la frecuencia que percibe el conductor son 360 Hz. Bien, pues con este sencillo ejemplo terminamos esta parte del efecto Doppler. Es un poquito amplio, pero sin ningún problema en analizando lo que son una vez más la parte esta del gráfico. Se entiende bien, nada más tenemos que determinar cuáles son los segmentos que están hablando, cómo esos segmentos de distancias se relacionan con las velocidades y el tiempo en el que se mueve,
¿ok? Y de ahí es donde se derivan lo que es las fórmulas para lo del efecto Doppler. Bueno, y dicho esto, terminamos el día de hoy. Se despide una vez más de ustedes Javier García Vega. No sin antes recordarles que nos visiten en nuestras páginas, nos sigan por nuestras redes sociales, porque seguimos con más material muy pero muy interesante que sin duda les va a ayudar muchísimo. Hasta pronto, Javier García Vega. Juntos saldremos adelante.